Editorial Estuario lanzó hace algunas semanas una colección dedicada al género en nuestro país. Hasta el momento han sido publicadas 3 novelas: Sobre papel manila, de Rodolfo Santulo; Trampa para ángeles de barro, de Ernesto Rossello; y Ya nadie vive en ciertos lugares, de Pedro Peña. Para conversar un poco de esto es que recibimos a Rodolfo y Renzo aquí en estudios. Bienvenidos, buenos días. Buen día. Y a Pedro, vía telefónica. Pedro vive en San José. ¿Qué tal? Buen día, Pedro. Bueno, buenos días, Gonzalo, y saludos a los compañeros allí, a los compañeros de esta cosa roja. Pedro, arranco contigo, porque nombramos recién a Hammett, alguien puede nombrar a Chandler, y por ahí empezamos a hablar del género tradicional de novela negra. Otros pueden buscar en los más recientes, Elmore Leonard y James Ellroy, y nos estamos quedando solamente en algunos nombres norteamericanos. En tu caso, ¿cuáles son tus referencias en el género? ¿Con qué autores te sentís más cercano? Mira, vos sabés que cuando hicimos la presentación del libro en la Feria del Libro de Montevideo, me tuve que leer de apuro varias novelas policiales para no quedar regalado, porque en realidad mi formación no tiene mucho que ver. O sea, yo no soy un lector asiduo de la novela policial. Yo, como también soy docente de literatura, en realidad he leído muchas cosas. Te puedo decir que sí, hay algunas novelas policiales que me han gustado muchísimo y que he descubierto un poco tardíamente. Por ejemplo, La piedra lunar es una lectura que me recomendó justo Rodolfo el año pasado, y la leí este año y me dejó fascinado, y es como la primera gran novela sobre o mejor dicho, de género policial, donde el detective queda bien plasmado, bien delineado. Después, básicamente he leído lo que ha leído todo el mundo, alguna de Chandler, de James Cain, de Frederick Dart, sobre todo aquella colección de libritos que sacaba La República, esa me las leí casi todas. Y después algunas que colindan con lo policial, que tienen que ver con la literatura uruguaya. Básicamente Trujillo es un autor que me gusta, Henry Trujillo estamos hablando, ¿no? Sí. Y bueno, y va por ahí, pero yo no tengo, a diferencia de mis dos compañeros de Cosecha Roja, como un gusto específico por el género policial. Yo, si se quiere, me gusta, como me puede gustar cualquier novela que esté bien escrita, o que entre dentro de los cánones que a mí como sujeto lector me gustan. Es decir, no tengo una opinión de género al respecto, ¿verdad? Renzo es diferente, ¿no? Renzo, que estuvo con nosotros hace un tiempo, hablando de la explosión de Mankell y otros escritores europeos sobre policiales. Vos tenés una influencia muy marcada en ese sentido, ¿no? Sí, de hecho, Hammett, precisamente, para mí es uno de los autores preferidos, ¿verdad? Le iba a decir a Pedro que le íbamos a bajar las calificaciones por no haber leído debidamente el género policial a esta altura, ¿no? Pero bueno, ojo, a mí me gusta la literatura a secas, y dentro del género policial hay ejemplos impresionantes de buena literatura. Me parece que eso es lo que ocurre, ¿verdad? Hay una serie de autores clásicos. Gonzalo nombraba a algunos recién, a Chandler, a Hammett, también Thompson, básicamente norteamericanos, ¿verdad? Que entre la década del 30 al 40 del siglo XX trazaron digamos, la fisonomía del género. Y después ahora hay una cantidad de autores nórdicos muy interesantes, además de Mankell, que tú mencionabas, que debe ser probablemente el mejor exponente. Pero hay otros autores muy interesantes, como un autor noruego, Nesbø, según me dijo un amigo que vive en Suecia, que se pronuncia así, se escribe Nesbø, y se pronuncia Nesbø. Es muy bueno. Que es muy bueno, tiene un pulso muy, muy norteamericano, si se me permite, ¿no? Rodolfo, en tu caso, ¿las influencias de dónde vienen? Y bueno, yo estoy más cerca de Renzo que del traidor de Pedro, que no sigue sin aprender de que va a terminar recibiendo una visita de la mafia, como si no se vuelva adepto. Como se lo merece, ¿no? ¿Verdad? Obvio. Más le vale, forma parte de la colección Cosecha Roja y tiene el tupé de decir que no lee policial. Bueno, por lo menos es sincero, ¿no? Y desde San José escondido, tipo Salinger ahí con un rifle. Bueno, a mí me gusta la literatura en general. Cierto es que el otro día yo miraba mi biblioteca y el 70% de lo que está en mi biblioteca es novela policial. O sea, me pasa siempre, incluso cuando en algún momento traté de abrir las miras y no sé, empecé a leer a Steinbeck, a Follner,
a Nabokov, también matizo y me leo es como que una novela policial y no, che, Rodolfo, no seas tan cerrado, una general, una policial, una general. Y en eso la lista, todos los que mencionó Renzo, anotados. Yo agregaría uno que estoy leyendo mucho ahora que se llama Michael Connelly, que es un autor en activo, digamos, y joven dentro de todo. Ahí hay un problema, viste que hay un Connelly y un Connolly. No, este es Connelly. Que es un ex periodista. Sí, es el autor norteamericano. Tiene 2 sagas. El otro es irlandés. El otro es irlandés. Sí, este tiene 2 sagas protagonizadas por un abogado en un caso, que de ese no he leído nada, pero la otra es un policía que se llama Harry Bosch, que yo al menos he leído 3 novelas protagonizadas por ese policía y realmente son muy buenas novelas negras, muy buenas novelas en general, pero dentro del género es como, para mí ha sido un descubrimiento. Bien, vuelvo a Pedro. Hablemos de tu novela, Pedro. Hablemos de Ya nadie vive en ciertos lugares. ¿Qué era lo que te traía para contar una historia policial en Rafael Alsina? Mirá, antes que nada quiero aclarar que también leo alguna policial de vez en cuando, ¿no? El otro día cuando Grompone hablaba de las características del tipo de héroe, resulta que mi protagonista calza justito allí, y a lo mejor es por un tema de casualidad, pero también no descuento que alguna mínima lectura mía al género va. Y en lo que tiene que ver con lo de Rafael Alsina, yo lo que pienso es que, bueno, tomé... ¿Cómo surgió la idea? Bueno, tomé algunos pueblos que conozco, algunos pueblos en los que he estado por mi profesión, por las cosas a las que me dedico, y me contaron una situación que ocurrió en uno de estos pueblos hace poco tiempo, y justo en ese momento estaban pasando algunas cosas raras que tenían que ver con un amigo mío que es escritor, que es periodista, y dice, mirá, ¿qué posibilidades nos ofrece esta historia? Y bueno, en Rafael Alsina, que es el escenario geográfico inventado, en realidad está tomado como, o mejor dicho, parafrasea lo que en la realidad pasa con algunos pueblos del interior, en particular con uno cuyo nombre me voy a reservar, pero muchas anécdotas de las que se cuentan en el libro, como cuentitos accesorios a la trama principal, ocurrieron en este pueblo. Y ocurrieron en la realidad, y a mí me llegaron por el relato oral y por la leyenda urbana del lugar, digamos. Entonces, con todo ese pack, realmente me resultó no muy complejo elaborar una historia policial, ¿no? A ver, Renzo, ¿qué querés preguntarle? No, justamente yo lo que quería contar es que lo que está muy bien pintado en ese relato es la atmósfera de pueblo pequeño, ¿verdad? Y un protagonista que es periodista. Yo también, por mi profesión, he ido a localidades pequeñas del interior donde han ocurrido cosas nada agradables, por cierto, y tengo esa impresión, a medida que leía la novela de Pedro, se me representaba perfectamente lo que pasa, cómo vive la gente en esos lugares, ¿no? Quería hacer ese apunte nada más. A mí, viniendo de Renzo, me resulta muy favorable esa crítica. Además, yo la correspondo en la lectura de su novela, porque también su novela nos deja expuestos ante un tiempo y una ciudad como en la que él transita todos los días. Entonces, acepto el elogio y lo devuelvo de alguna manera, ¿no? La verdad es que me hizo acordar bastante a unos asesinatos que nosotros hablamos bastante en el programa, que sucedieron en Soriano, ¿no? Hace un tiempo, hace 2 o 3 años atrás. Me hizo acordar muchísimo el hecho, y también me hizo acordar a Capote, ¿no? En un momento por el hecho y el viaje al interior y demás. Bueno, Santiago, ahí está tu percepción. Es la que yo sentí como creador. Yo, un poco historiando el cómo se generó esta novela, te cuento que llamo a un amigo mío con el que quería hablar y dice, mirá, estoy cubriendo la noticia de los asesinatos ahí cerca de Cardona. Buenísimo, entonces es complicado hablar contigo ahora. Sí, es complicado. Y eso fue el disparador. Esos asesinatos allí, ese crimen tan horrible, fue lo que disparó la hechura y la escritura de esta novela. Entonces, yo lo que pensé fue, bueno, ¿qué puede pasar si el crimen no se resuelve en un año? Si pasa un año y nadie sabe quién es el culpable y el pueblo todavía no tiene una idea clara de las cosas que han pasado. O hay una cuestión subyacente, pero no se sabe explícitamente cómo es el asunto. Entonces allí sí fue saltando la idea de Nalomela, pero se origina en ese crimen en particular.
Vamos liberando a Pedro. Gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes y saludo a mis compañeros allí. Nos vamos a la pausa y seguimos conversando con Rodolfo y Renzo aquí en Perspectiva.